La epístola de Pedro, capítulo 3, del 14 al 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Si se pone de pie, hermano, por favor, voy a leer de corrido la porción que hoy vamos a estudiar. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuelta de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Si yo le preguntara, hermano, hermana, lo siguiente: si el Señor Jesucristo viniera en 3 días, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted a partir de hoy, en esos 3 días? Si es que haría algo. ¿Qué haría? Compartiríamos el Evangelio. ¿Predicaríamos? ¿Mari predicaría? ¿Qué más, hermanos? ¿Nadie haría nada? Yo me consagraría más, me pondría cuentas. ¿Se pondría cuentas a una consagración con el Señor? ¿Qué más, hermanos? Igual, prepararnos para su regreso, esperándolo como cada día. ¿Y cómo nos preparamos para ese regreso? En estar en comunión con Él, llevando la palabra, llamando al arrepentimiento. Claro. De las demás personas, Claro. a nuestra familia incluso primero. Así es. Ahora, hermanos, bien, yo estoy haciendo esta pregunta a manera de introducción porque quiero que reflexionemos en algo. Sabemos nosotros que el Señor viene, ¿no es cierto? Y debemos evangelizar, debemos consagrarnos y debemos prepararnos. Sea que venga hoy, sea que venga en 3 días, en 5 meses, en 1 año, en 3. Esa es la reflexión. O sea, no necesitamos esperar a que venga para saber qué hacer en nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Hoy el Señor nos va a hablar acerca de unos puntos importantes de nuestro estudio hoy. Porque, hermanos, las personas hoy en el mundo, en la sociedad, ¿viven conscientes de que Cristo regresa? No, ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo vemos? por la manera en que viven, incluso los cristianos, ¿Cómo vive el mundo? conforme a este mundo. Vive como si Dios jamás fuera a regresar. Afanados en sus En los afanes, propias, en los placeres de la carne,
buscando las riquezas de este mundo. Buscando la gloria, el poder, las riquezas, la vanagloria de esta vida, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, hermanos, el mundo hoy actualmente vive como vive porque en términos generales no está consciente o no tiene presente de que Cristo, hermanos, viene. ¿Por qué vive el mundo como está, hermano? Porque Romanos 3:18 nos dice, no hay temor de Dios delante de ¿qué? De sus ojos. No hay temor delante de los ojos de Dios. O sea, en los hombres no hay temor. Hermanos, todo lo que estamos viviendo es muestra de que las personas no esperan la venida de Cristo. Así está viviendo el mundo, así vive quien no toma en cuenta a Dios en su vida. Los que no están conscientes de que Cristo vendrá, que Cristo regresará. Ahora, si decimos, hermanos, que va a regresar, es porque Él Dijo que va a regresar. ya vino. Primero, y porque Él dijo que va a regresar. Él ya vino, hermanos. Él vino a esta tierra. Hoy veía en algún momento cuestiones ahí en Egipto, en un video, hermano. Hay evidencias a lo largo de la historia de lo que narra la Escritura. Le decía a mi esposa, es evidente, ¿por qué no lo pueden ver? Cristo es verdad, Cristo ya vino, Cristo prometió que iba a regresar, hermano. El hecho de que Cristo haya venido, nadie lo puede refutar, hermanos. Nadie lo puede refutar. Nadie puede negar que Cristo vino. La historia lo enseña. Dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Así como vino hace más de 2000 años, hermano, así un día va a regresar. Y ese día está cada vez más cerca, hermanos. Pero el mundo no ha tomado en cuenta a Dios, ni tampoco su regreso, el regreso de Cristo. Pero ya decía la hermana, el mundo vive así porque no tiene en cuenta que Dios regresa, no lo tiene presente. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros como creyentes? ¿Cómo es nuestra vida al saber que Cristo regresa? Nosotros debemos tener presente todos los días que nuestro Salvador vive y que regresará, hermano, en cualquier momento. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que sí le conocemos? ¿Qué de nosotros que somos cristianos? La pregunta, hermanos, ¿estamos viviendo de una manera que refleje, que nuestra vida refleje que estamos conscientes que Él viene? Esa es la pregunta para todos nosotros. ¿Estamos viviendo de tal manera que nuestra vida refleje que el Señor viene? ¿Cómo es esa vida? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo desea Dios, hermanos, que sus hijos e hijas vivan mientras Él regresa? Porque hay un tiempo que el Señor nos permita, el que Él desee en esta tierra. ¿Cómo desea Dios que vivamos mientras Él regresa, hermanos? Por eso aquí la palabra de Dios en el título que estamos poniendo, viviendo a la luz de la venida de Cristo. Debemos vivir, hermanos, con plena conciencia cada día de que Él regresará. Hay un propósito, hermanos. Esta enseñanza es precisamente estar conscientes, hermanos, como creyentes, que Dios ha dado instrucciones de cómo vivir mientras Él viene. Que la palabra de Dios hoy nos lleve a estar conscientes en 4 exhortaciones que emanan de esta porción de la Escritura. Dios desea, hermanos, que mientras Él regresa, seamos diligentes en nuestra santificación. Ya lo hablaba la hermana, implica una mayor consagración o una consagración. Número 2, ser entendidos acerca, hermanos, de la paciencia del Señor. Esto es muy importante. Número 3, Dios desea que mientras Él regresa nos mantengamos alertas para permanecer, ¿cómo dice ahí, hermanos? Firmes, hermanos, firmes. Y número 4, creer
crecer en nuestra madurez espiritual. Eso es lo que Dios desea. No es todo lo que Él desea, pero en la porción que vamos a estudiar son 4 puntos importantes o exhortaciones. Veamos la primera. Mientras el Señor regresa y nos permite vida en esta tierra, hermanos, el Señor quiere que seamos diligentes en nuestra, ¿qué? Santificación. Dice 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estad en espera de estas cosas. Procurar con qué, hermanos? Con diligencia ser hallados, ¿cómo? Por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Y empieza este versículo 14, dice, por lo que el apóstol Pedro ha venido enseñando. ¿Qué ha venido enseñando Pedro, hermano, anteriormente a esta porción donde estamos? Bueno, ha venido afirmando que el Señor no se ha tardado en regresar. También ha afirmado que para Dios 1000 años son como ¿qué, hermano? Como un día. Porque Dios no se rige, hermano, con el tiempo humano. Él es eterno. Amén. ¿Qué más ha enseñado Pedro? Que si no ha venido es porque está siendo paciente para que las personas vengan a sus pies a arrepentirse. También ha enseñado Pedro y les recordó a su audiencia que el día del Señor vendrá y ese día llegará cuando nadie lo espera. Por eso dice, por lo cual, es decir, por estas cosas que he explicado, parafraseando, dice Pedro, ¿sí? Por estas cosas, oh amados. Fíjese cómo se refiere a su audiencia. El apóstol se está dirigiendo a quién, hermanos, al decirle amados. A una iglesia. ¿A una iglesia? Son hermanos. A hermanos. Cuando hablamos de amados, hermano, estamos refiriéndonos a hermanos en la fe. Pero vea con qué corazón de amor lo hace Pedro. Les dice, oh amados, está refiriéndose a creyentes. Oh amados, estando en espera de estas cosas. Es decir, ustedes deben estar en espera de lo que les he explicado de una manera expectante y vigilante. Meditemos en algo importante, hermanos. ¿Quiénes están en espera de estas cosas? Ya lo mencionamos, los amados, los creyentes. Solo los creyentes están en la espera de la venida de Cristo, de las bendiciones de Dios. Solo los que han conocido verdaderamente al Señor, hermano. Muchas personas, hermano, ahora, son creyentes fieles que con su manera de vivir muestran que están en espera del Señor. ¿Usted espera al Señor, hermano? En expectativa. Vemos tantas cosas en esta tierra tan atroces, hermanos, que es inevitable pensar y desear que ya venga el Señor. Ya venga el Señor, hermanos. Ahora, muchas personas piensan que nosotros como creyentes, nuestra expectativa, hermanos, de estar con el Señor en la eternidad, de que Él venga y que nos lleve, mucha gente piensa que estamos locos, ¿no? Que estamos equivocados. Porque dicen, no va a venir nadie. Aquí está todo. Aquí está el cielo. Aquí se vive el infierno. Aquí pagas todo lo malo que hayas hecho. Y cuando te mueras, mira, ya no va a haber nada. Hay personas que piensan así. Por supuesto, es una perspectiva equivocada de la vida, hermano. Si hay algo más, por supuesto, si hay algo más después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte, hermanos? Vida eterna, ¿para quiénes? Para los hijos de Dios. ¿Y también qué hay? Infierno. Infierno. Vida eterna y infierno eterno. Esa es una realidad. Eso es lo que hay. Para los que rechazan a Dios y para quienes han entregado su vida al Señor, hermano, nos espera el cielo para pasar la eternidad con Él. ¿Tiene gozo de eso, hermano? Se va a acabar toda enfermedad, todo dolor.
Toda necesidad un día ya no va a estar, hermano. Ese día va a ser glorioso. Pero mientras estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Cuándo nos va a llamar el Señor, hermanos? No sabemos, pero mientras Él nos permita la vida, Él desea que vivamos de cierta manera. Y dice aquí, procurad con diligencia. ¿Sí lo ve, hermanos? Procurad con diligencia. ¿Qué es diligencia, hermanos? Es algo que Dios nos está pidiendo a usted, a mí como creyentes. Vivan de esta manera, a la luz de estas promesas, a la luz de lo que ha hablado Pedro, en espera fiel a lo que el Señor va a hacer y por supuesto a su regreso. Y nos dice que procuremos con diligencia. ¿Qué es ser diligente, hermanos? Es actuar con sabiduría, ser asertivo, ser diligente, sí, es actuar, hermanos, con presteza. La diligencia es actuar pronto, con esfuerzo, un esfuerzo constante, con prontitud, hermano, con empeño. ¿Me doy a entender? ¿Empeño en qué dice ahí? ¿En ser qué, hermanos? En ser hallados. Esfuércense, pongan su empeño, su prontitud en ser hallados por Él, ¿sí? Es decir, por Cristo. ¿De qué manera? Sin mancha e irreprensibles y en paz. Él espera, hermanos, que mientras Él regresa, nosotros, usted y yo, y todo creyente, ponga toda diligencia, esfuerzo y empeño en ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Sin mancha, hermanos, sin suciedad, sin pecado, sin inmundicia, sin contaminación, sin defecto moral. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? ¿Cómo podemos hacer para que el Señor nos halle viviendo rectamente? Pedro, hermanos, dice que el creyente debe ser hallado sin mancha ni reproche. Y esto tiene que ver con Cristo. ¿En qué sentido, hermano? El creyente sigue el ejemplo de su maestro. Amén. Esto tiene que ver con Cristo, hermanos. Así es, parecernos a Él, en nuestro carácter, en nuestro amor, en perdonar, en dirigirnos, hermano, hacia Dios, hacia nuestro prójimo. El creyente debe seguir el ejemplo de Jesús, que vivió como vivió Él, hermanos. Sin tacha alguna y sin mancha alguna, es decir, sin pecado alguno. Él es nuestro ejemplo. Primera de Pedro 1:18. Por favor, hermanos. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una pausa aquí. ¿Cuánto se identifica con esta porción de la Escritura? Sabiendo que fuimos rescatados ¿de qué, hermanos? De nuestra vana, de nuestra vacía manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre fuimos rescatados, sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, otra vez lo dice, sin mancha y sin contaminación. El Señor está a la espera de hallarnos de esta manera, hermanos, sin mancha. Y reitero, tiene que ver con Cristo, porque Cristo así vivió terrenalmente. Es posible vivir de esa manera con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo que nos guía, hermanos. Porque, hermanos, en esta tierra nos contaminamos. ¿Cómo nos contaminamos, hermano? ¿Cuándo nos contaminamos? Porque estamos hablando de sin mancha y sin contaminación. ¿Cuándo nos contaminamos? Pues cuando cometemos pecado. Cuando hay pecado. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay muy sutiles. Cuando pensamos lo que no tenemos que pensar, ¿les parece? Pecamos. Cuando mentimos. Cuando miramos lo que no tenemos que mirar, ¿pecamos? Cuando decimos lo que no debemos decir, ¿pecamos, hermano? Sí. Cuando actuamos como no debemos actuar, hermano, ¿pecamos? Cuando
Cuando criticamos, pecamos. Cuando hablamos mal, cuando murmuramos, pecamos. Cuando no perdonamos, pecamos, hermano. Ahí nos contaminamos, como la palabra que usa Pedro, ahí en 1:19 lo leímos. Entonces, Dios espera, hermano, el Señor, que seamos sin mancha, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero también nos espera hallar irreprensibles. ¿Qué significa esto para nuestra vida como creyentes? Bueno, la palabra significa no poder ser criticado por algo escandaloso, hermanos. O que podamos ser señalados o desacreditados. ¿Sí? El ser irreprensible es, hermano, que no haya quien nos señale de algo grave, de un pecado grave. Que el cristiano sea irreprensible, hermano, significa que su conducta no deja pie para que las demás personas lo desacrediten o lo señalen por una mala conducta moral. ¿Me doy a entender, hermano? Por algo malo, grave, una mala conducta, un mal proceder moral. Vemos cómo el apóstol enfatiza una responsabilidad, hermano. Hay una responsabilidad de vivir de una manera irreprensible. Esa responsabilidad nos compete a nosotros. Es responsabilidad de usted, de cada creyente, hermanos. Vivir y ser esforzados y diligentes, hermano, como lo leímos, para vivir de esta manera. Esforzados para vivir o llevar una conducta cristiana, hermanos, sin mancha, sin mancha. Filipenses 2:14, hablando de esto, ¿qué nos dice Pablo en Filipenses 2:14 y 15? Hablando acerca de la conducta que debe de tener un hijo, una hija de Dios. Haced todo sin ¿qué? Sin murmuraciones y contiendas, dice el verso 15. Hay un propósito dice, para que seáis. Ahí está la palabra, ¿lo ve, hermano? Para que seáis, vive de esta manera, no murmures, no tengas contiendas, no causes divisiones, para que seáis irreprensibles, que es como el Señor quiere hallarnos, ¿no es cierto? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿sin qué, hermanos? Vea cómo aquí en este verso se une lo que estamos estudiando. Si no murmuramos, si no hacemos contiendas, entre otras cosas, son muchas más cosas, vamos a poder ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que, hermanos, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es importante, hermano. Significa que el Hijo de Dios sí puede llevar una vida correcta, aún inmerso en medio de un mundo de pecado. Ser luz, hermanos. Esto es tremendo porque dice en medio de una generación maligna y perfecta, ser hijos de Dios. Usted y un servidor debemos ser luz en medio de este mundo maligno y perverso. Así Dios quiere encontrarnos a su venida. Si hay algo, hermanos, que debe caracterizar a un creyente en este mundo de pecado, es que debe llevar una vida sin mancha, irreprensible, como lo estamos viendo, es decir, que tenga una correcta reputación cristiana por su calidad moral. Las personas, hermano, deben ver en nosotros una vida recta, una vida justa y una vida santa. El Señor desea a su venida hallarnos sin mancha, irreprensibles. ¿Y qué más dice, hermanos? En paz. ¿Tiene usted paz hoy? ¿Paz para con Dios? ¿Cuándo recibimos paz para con Dios, hermanos? Éramos constituidos enemigos de Dios, ¿se acuerdan?
¿Cuándo recibimos esa paz para con Dios? Cuando nacimos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo. Y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y quitó esa enemistad que había entre nosotros. Qué tremendo, hermanos. Gloria a Dios, gracias a Dios por ello. Cuando vivimos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios y tenemos comunión con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar en paz con ellos, vamos a estar en paz con Dios, vamos a estar en paz con Cristo, aun que nuestro entorno sea un infierno, aunque nuestra sociedad esté de lo peor, aún estando inmerso tal vez en una familia difícil, aún estando inmerso, hermano, vamos a tener paz entre una sociedad dura, hostil, injusta. Mire, le voy a decir algo. ¿Ha recibido injusticia usted, hermano? En distintas circunstancias, ¿no? Y clara y evidente, ¿no es cierto? Injusticias que llegan a lastimar y que nos llegan a enojar incluso. Pero yo le aseguro algo, como hijos e hijas de Dios, cada vez es más fácil manejar la injusticia. ¿Sí o no, hermanos? Manejarla, ¿sabe dónde? En nuestro corazón. Porque dependemos de Dios. No sé si le haya pasado a usted, pero hay a veces que, ay, si me hubiera agarrado antes o si yo... ¿Le ha sucedido? Qué bueno que ya no fue como antes. Hubiéramos hecho algo incorrecto, seguramente, como lo hicimos todos en su momento. Ay, nada más porque soy de Cristo. No. Señor, pues tú eres el Dios de justicia. Tú eres el juez justo, el que no se corrompe. Eres mi Padre y en su tiempo tú darás a cada quien lo que merece. En otro tiempo a lo mejor la gente se hubiese vengado tal vez, ¿no? Pero la Escritura dice, mía es la venganza. ¿Quién dijo eso? Dice el Señor, Él es el que paga. Paga de manera justa. Estamos hablando de paz, hermanos. Reitero, cuando vivimos a la luz de la palabra y en comunión con el Señor, viene esa paz, hermanos. Platicaba yo con un hermano hace un tiempo, hermano en la fe, y me decía, mira, hermano, vivo en paz. Vivo en paz. Ah, pues gloria a Dios. Vivo en paz, aunque en mi trabajo, mira, es un infierno. Vivo en paz, aunque se burlen de mí por ser creyente. Vivo en paz, aunque me insulten diciendo padrecito o aleluyo. Aunque me critiquen porque no sigo los juegos que ellos tienen en doble sentido, hablando verbalmente. Vivo en paz. Aunque las compañeras se burlen de mí por no ser como los demás varones, yo vivo en paz. Y sabe, a este varón que vive en paz porque tiene comunión con el Señor, hermanos, tiene una paz con Él y una paz en su ser, Dios le honra, a uno en medio de ese infierno. Ya no lo afecta. Tiene paz en medio de tanto problema y ofensas. Dios lo honra, digo, hermano, porque aún el director de su área sabe que es cristiano. ¿Y sabe qué hace el director de su área? Cuando tiene una junta importante que va a entrar, antes de entrar, lo llama para que ore. Dios lo honra.
porque tiene paz con Él, a pesar de las circunstancias que vive a su alrededor. Ya está orando con el director para entrar a una reunión. Y surge entonces, hermano, la reflexión. El Señor nos exhorta a vivir irreprensibles y sin mancha moral. Pero, ¿qué reflejamos cada uno de nosotros, hermanos? ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿Qué ven nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestra propia familia? ¿Qué ve nuestra esposa? ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? Pero sobre todo, hermanos, la reflexión. ¿Qué ve Dios de usted y de mí? ¿Qué ve Dios de nosotros, hermanos? Por supuesto, hermanos, la Escritura no habla de una perfección total, porque imagínense, no está hablando de personas perfectas en su totalidad. Nadie de nosotros pudiera alcanzar ese estándar, ¿o sí? Nadie, hermanos. Porque ese estándar solo le pertenece a Cristo. Solo lo tiene Cristo. Sin embargo, hermanos, la propia Escritura nos enseña que los verdaderos creyentes debemos manifestar altos niveles de esa integridad y santidad. ¿No es cierto, hermanos? Y que debemos esforzarnos, ser diligentes para lograrlo. Efesios 1:4, se lo leo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermanos? Ahí está, santos y sin mancha, delante de Él. Él nos escogió para ello. Y si no pudiera alcanzarse el estándar que Dios desea para usted y para mí, no lo pediría. O no fuera un propósito. Porque aquí está, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para nosotros los creyentes, el regreso de Cristo, hermano, debe animarnos. ¿A qué? A llevar esas vidas santas, esas vidas consagradas. Es vivir en santidad, alejados del pecado, de todo aquello, hermano, que nos mancha, de todo aquello que nos ensucia. Eso sí lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Número 2, segunda exhortación que nos lleva a vivir correctamente nuestra vida mientras Cristo viene. Ser entendidos acerca de la paciencia del Señor. Dice el verso 15, tened entendido que la paciencia de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, habla Pedro, está hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas, ¿qué, hermano? Cosas. Una pausa aquí. Dice, tened entendido. Es decir, consideren que la paciencia de nuestro Señor. Debemos considerar, hermano, tener entendido, mientras Cristo viene, cada día que el Señor es paciente. Amén. Que el Señor es sumamente paciente. La paciencia de Dios. Si usted recuerda, hermano, cuando vimos las parábolas, vimos la parábola del hijo pródigo. ¿La recuerda, hermano? Allí en Lucas 15. En esa parábola, hermano, podemos ver la paciencia de Dios reflejada allí. El padre no fue a aquella tierra donde se había ido el hijo pródigo. No fue a buscarlo allá. Donde su hijo comía, ¿qué comía? ¿Recuerda? Algarrobas, la comida de los cerdos. ¿Sí? Su padre no fue a buscarlo. Tal vez si hubiese ido y hubiese invitado a su hijo cuando se fue, lo hubiera invitado a volver, no habría entendido su hijo. ¿Sí? No, tal vez no hubiera regresado. Él quería irse y gastar su herencia. Pero en cambio el padre esperó. Y esperó, hermanos, pacientemente, ¿no es cierto? Dice que cada día se asomaba para ver si regresaba su hijo. Veía ya la vereda a lo lejos. Esperó pacientemente que el hijo volviera. Y volviera en sí, como Dios lo enseña en su palabra. Y confesara su pecado a Dios.
y poder volver al hogar en donde su padre lo esperaba, volver de manera voluntaria. La paciencia del padre, hermano, que esperó fue recompensada en su momento cuando su hijo regresó. Tuvo paciencia, hermano. La paciencia de Dios reflejada en esa parábola. Un versículo muy importante, hermano, que refleja la paciencia de Dios y sobre todo, escuche, la razón de su paciencia la tenemos en 2 de Pedro 3:9, hermanos. 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda, ¿qué? ¿Cuál promesa, hermanos? De su venida. ¿Según quién? Algunos la tienen por tardanza, pues esos cristianos que viene y no llega, dice, sino que es paciente para ¿con quién? Nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe, hermano? Ahora mismo el mundo tiene tiempo para arrepentirse. Repito esto, hermano. Hoy mismo, en este momento, el mundo sigue siendo receptor de la paciencia de nuestro Dios. Hay tiempo para arrepentimiento, para mucha gente, hermanos. Pero esa paciencia, ¿qué cree? Un día terminará, tendrá su fin. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor en poder y en juicio. Y ahí ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Por ello, ahora el Señor, en su gracia y en su paciencia, hermanos, Él espera a que las personas que son expuestas a la palabra de Dios, ¿qué? Se arrepientan de sus pecados para ser salvos. Dios, hermanos, está aguardando. Y mientras Cristo viene, hermano, Él desea que tengamos presente que Él es paciente. Que tengamos presente, que aguardemos su venida. Que Él está, hermanos, dando tiempo, aún más tiempo, en su paciencia, para llevar su mensaje de salvación a más personas, como lo habíamos dicho hace un momento. Dios en su amor y en paciencia, hermano, está esperando por más creyentes. Amén. Está esperando que más Samueles, que más Marianas, que más Elsas, que más Hugos, que más Jesús, que más Jorge, Juan, que más José vengan al arrepentimiento, hermanos. Esa es bondad, esa es gracia, esa es misericordia. Que vengan rendidos a Él para salvación de sus almas. Reitero, hermanos, ahora mismo, hermanos, en esa paciencia de Dios, que Dios permite, está siendo proclamado el Evangelio por mucha gente, por misioneros, por pastores, por predicadores en todos los lugares del mundo. En medio de las familias se está predicando el mensaje de Cristo. En lugares en donde hay guerra, en donde hay momentos muy difíciles, ahí se está predicando el mensaje de Cristo porque Dios lo está permitiendo, porque Él está obrando en su paciencia. Seguramente, hermanos, en toda esta tarea de la gente, de los hijos de Dios que Él mismo ha enviado a predicar su evangelio, habrá personas que van a ignorar el mensaje. Habrá personas que van a rechazar el mensaje, incluso insulte, hermano, y ataque a aquellos que predican la verdad. Pero ¿sabe? También habrá personas que crean. También habrá personas que entreguen su vida al Señor. También habrá personas, seguramente, por supuesto, que vengan al arrepentimiento de sus pecados y caigan rendidos a los pies del Señor Jesucristo. Eso sigue aconteciendo cada día, hermanos, alrededor del mundo. Habrá alguien que escuche. ¿Sabe quién? Sus ovejas. Aquellas que escuchan, que oyen su voz. ¿Y qué van a hacer?
a seguirle. Usted decidió seguir a Cristo, ¿no es cierto? Para seguir a Cristo hay que dejar todo, hermanos. Y todo es todo. Así pasó con Leví, ¿no es cierto? Lo llamó y le siguió. Dejándolo todo, dice, le siguió. La paciencia de Dios. Por esta razón, hermano, la paciencia de Dios debe traer a nosotros, hermano. ¿Qué debe traer, hermano? Que Dios es paciente. ¿Qué trae a su vida? Me da seguridad. Seguridad, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Confianza. Gratitud, gozo también. Trae gozo, hermano, alegría como creyentes. Eso debe traer a nosotros su paciencia, hermanos. Aliento. Ya que por esa paciencia es que Dios, hermano, ¿sabe por qué debe traer gozo a nosotros? Porque Él sigue salvando almas. Él sigue permitiendo ese tiempo de salvación. Sigue añadiendo a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Esto debe traer gozo a nosotros. ¿Y sabe por qué debe traer gozo esto a nosotros, hermano? Por una razón importantísima. Porque si esto está aconteciendo, hay esperanza para su familia y la mía. Hay esperanza para sus familiares, para sus hijos. Hay esperanza del Señor, hermano, para nuestros familiares que amamos y por los que estamos orando cada martes aquí, hermano. Orando, clamando a Dios. Por esto, porque Dios es paciente y espera que vengan al arrepentimiento. Retomo verso 16, segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pedro, habla de Pablo. Casi en todas las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, dice aquí, entre las cuales hay algunas, ¿qué, hermanos? Difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes, ¿qué hacen, hermanos? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a ver qué significa esto. Dice, cosas difíciles de entender. La realidad, hermanos, es que Pedro no hace ninguna referencia a qué escritos de Pablo que son difíciles se refiere. No los menciona. Ciertamente, hermanos, hay cosas difíciles de comprender, ¿no es cierto?, en la Escritura. Cosas más complejas que otras. Por eso se necesita la ayuda del Espíritu Santo para comprenderlas e interpretarlas de una manera correcta. Habrá porciones que como creyentes no lleguemos a entender por completo. Por supuesto las hay, hermanos. Pero esto nos lleva a tener mucho cuidado, hermanos, de no torcer la Escritura, de no interpretarlas incorrectamente, como lo hacían los falsos maestros de aquel tiempo y también como lo hacen algunos hoy, en nuestros días, para sus propios propósitos, ¿no? Algo interesante aquí, hermano, dice el verso 16, dice que los cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Esta palabra en el original, torcer, tiene que ver con un tormento, hermanos, o con instrumentos de tormento que se usaban en aquel tiempo, para castigo. Y es interesante, hermano, porque ¿sabe qué tipo de tormentos se hacían en aquel tiempo? Distintos. Muchos de ellos era para dislocar las coyunturas, con cuerdas, estirando los cuerpos, atormentándolos o torturándolos, distorsionando, torciendo el cuerpo. En ese sentido está hablando de que aquellas cosas que enseñó Pablo incluso las tuercen algunos para su propia perdición. Es decir, hermanos, cuando una persona era atormentada o torturada, dislocaban sus coyunturas
y eran deformados sus cuerpos. Es en ese sentido en que torcer aquí implica deformar la Escritura. ¿Me doy a entender, hermanos? El torcer la Escritura es deformarla. Pasa como aquellos que predican que la salvación se pierde. A eso voy, hermana. Eso es torcer, distorsionar la Escritura. Aquellas personas que digan la salvación se pierde, están torciendo la Escritura. La están deformando, porque la Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia no enseña eso. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Quieren seguir haciendo las ceremonias o los ritos judíos como los mesiánicos. Así es, como los judíos mesiánicos, que quieren seguir observando los rituales de aquel tiempo, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, el pan sin levadura. Ya Cristo ya vino, hermano. En Él ya es un nuevo pacto y totalmente distinto. ¿Qué más, hermano? Hoy hay mucha gente que dice, mira, estamos ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Entonces podemos vivir como sea. No es cierto. Están torciendo la Escritura. Se va al extremo, hagas lo que hagas, que ya eres salvo, no te... Así es. Están torciendo la Escritura. Puedes declarar y qué? Y decretar. ¿Eso es bíblico, hermano? No lo vemos nunca en la Escritura. No está en la Escritura. Escuche, por favor. El declarar y decretar, hermanos, no es bíblico. Ordenar. El que decreta y ordena es Dios. Él es soberano. Están torciendo las Escrituras. Porque si podemos decretar y algo es hecho, ¿para qué queremos al Señor? La sal de sacar también es torcer. Exactamente, hermana, porque sacan un versículo y lo tuercen. Ahí habla de disciplina, de tomar decisiones para alguien que tiene disciplina. Lo que ates en el cielo será atado aquí en la tierra. Se refiere a que van a tener la autoridad, el respaldo de Dios con la decisión que se tome en esta tierra, con la disciplina que se tome para esa persona. No que ato al diablo, porque el único que puede hacer eso es el Señor. Enseñanzas, hermanos, torcidas. ¿No es cierto? De la prosperidad. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo, hermanos? Para algunos, ¿qué es? Emociones. Emociones, es caerse al suelo, es quedarse tirado. Y levantándose y siguiendo la misma vida en irreverencia a Dios. El que también si no habla lenguas no es salvo. Otra enseñanza torcida. Ay, es que no hablas en lenguas, no eres salvo. Dijo Pablo, ¿acaso todos hablan lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No. Enseñanzas, hermanos, torcidas por indoctos. Muchos versículos que utiliza la Iglesia Católica para referirse como la Iglesia de Cristo, es un versículo que ellos están manipulando, tergiversando. Y aquí te digo, Pedro, ¿verdad? En esta roca edificaré mi iglesia. Un solo versículo. Pero gloria a Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, palabra por palabra, hermanos. Y en el griego original hay diferencia en esas dos palabras. Una es para indicar una roca pequeña y una roca grande. Jamás la iglesia puede estar sustentada en la vida de un hombre, de un ser humano. La roca es Cristo, hermano. Es la peña firme. ¿Ven, hermanos? Por eso el Señor cambió el nombre de Simón a Pedro por Petros. Petros, piedra pequeña. Piedra pequeña.
Así es, hermanos. Eso, hermanos, vamos a algo bien interesante, porque es importante. He aquí, hermanos, lo que estamos meditando, la importancia de estudiar y escudriñar, hermanos, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Es sumamente importante estudiar a profundidad, con seriedad, hermanos, la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para estar preparados. Exactamente, hermana, para tener discernimiento, ¿no es cierto? Para discernir qué es la verdad, para saber cuándo nos encontramos ante un falso maestro o un falso predicador que está torciendo las escrituras, hermano, para cumplir incluso sus planes personales. Esto es de cuidado, hermano, porque podemos ser arrastrados por el error de perversos. Escuche, hermano, lo que nos dice la Escritura. Es lo que estamos estudiando, porque dice por su propia perdición. Ahora, voy al verso 17. Reitero, el Señor en este punto segundo nos advierte que podemos ser arrastrados. Cuidado para no ser engañados. Y aquí precisamente entramos a nuestra tercera exhortación, que nos lleva a vivir correctamente mientras Cristo viene. ¿Cuál es esta tercera exhortación? Mantenernos, ¿qué? Firmes. Alertas para permanecer firmes. Alertas. Con un propósito. Permanecer firmes. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, es decir, que hay quienes tuercen la verdad, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿qué, hermano? ¿Caigáis de vuestra firmeza? En otra versión dice, sabiendo esto de antemano, estén vigilantes, atentos, en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres perversos, ¿sí? Inicuos, sin principios morales, caigan de su firmeza. Pero dice ahí algo importante, sabiendo de antemano. Estas palabras, hermanos, reflejan el significado de una sola palabra en griego. Es muy larga, no se la pronuncio, pero es de donde se deriva la palabra pronóstico, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Bueno, se está previendo algo, se está pronosticando algo, sabiendo de antemano. Dice Pedro, ya te avisé, les estoy avisando que tengan cuidado, que estén firmes para no ser arrastrados. Tengan presente eso, porque puede pasar. Estoy pronosticando que si no obedecen la Escritura o la advertencia, pueden caer en ser arrastrados. Un pronóstico que puede suceder. Por ejemplo, hermanos, cuando un médico da un diagnóstico al paciente, se puede preparar mejor, ¿no? Según en la etapa que vaya al médico, puede prepararse mejor, y según la enfermedad, para lo que espera. Y es posible corregir, ¿no es cierto? Si la advertencia de un médico a un paciente le dice, mire, ya no tome Coca-Cola todos los días como lo hace hasta ahora, porque mire, se le van a afectar sus riñones. Está advirtiendo, es un pronóstico. Va a tener problemas renales en su momento. Es en esa advertencia que el Señor, en su amor, hermanos, hacia nosotros, nos advierte el tener cuidado de no caer en ser arrastrados por el engaño, porque alguien tuerza la Escritura. Debemos tener cuidado en la palabra de Dios, en cómo la interpretamos. Porque eso, hermanos, así como entendemos la Escritura, escuche, así como usted concibe y entiende la Escritura, así se va a conducir. Así va a vivir.
como usted conciba y entienda la Escritura. Si la entiende torcida, ¿cómo cree que va a estar su entendimiento, hermano? Si la entiende como debe ser interpretada, así también va a estar su vida, si la obedece, claro. Porque hay personas que pueden saber doctrina, y sana doctrina, pero no vivirla. No va a pasar nada. El nacido de nuevo no es un oidor olvidadizo, sino que un hacedor de la palabra de Dios. Una característica de alguien que ha nacido de nuevo, es que hace la voluntad del Padre. Retomo 3:17, segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, es decir, que hay quienes tuercen la verdad, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Note, hermano, estamos en la exhortación 3. Mantenernos alertas para permanecer, ¿qué, hermanos? Firmes. Alguien puede decir: pastor, esta exhortación no es para mí. Yo estoy firme, estoy seguro en lo que creo. Ya tengo años de ser creyente. Cuidado. Cuidado, hermanos. Quien piensa así se estará equivocando. No todos los pastores predican la verdad. No todos los evangelistas proclaman el evangelio. No todos los maestros cristianos enseñan a Cristo. Cristianos, digo así. Y Satanás usa a los que son inicuos, a los falsos, para tratar que los cristianos tropiecen y así caigan de su posición firme. Por eso dice: guardaos, es una advertencia. No solamente, hermano, los que son nuevos, convertidos, pueden caer en el engaño. También los falsos, también los que ya tienen años o que se sientan firmes, pueden caer. Pueden caer por medio de los engaños. Si alguien aprendió una lección así, ¿sabe quién fue? Pedro. ¿No es cierto? Pedro sabía por experiencia amarga, una experiencia amarga, que Satanás ataca a los que se sienten seguros. Pedro le había dicho a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, es decir, nunca me apartaré de ti, Señor. Allí en Mateo 26. Sin embargo, sabemos qué pasó, ¿verdad? A pocas horas de haber dicho esto, ¿qué hizo? Negó al Señor. Cuidado, hermanos, cuidado para nosotros. Entonces Pedro nos está diciendo: puesto que ya les estoy advirtiendo de estas cosas, estén alertas. Es como si dijera Pedro: no digan que no les advertí. Estén alertas. Esta es una advertencia, hermanos, importante que hace el apóstol a nosotros, a los creyentes, para que precisamente estemos como centinelas alertas y no seamos arrastrados por enseñanzas falsas que nos puedan llevar, hermanos, a afectar nuestra vida espiritual, que nos puedan llevar a afectar esa estabilidad, hermano, que da la sana doctrina, la sana enseñanza. Sabe, y reitero, y soy enfático en esto, hermano, la doctrina que usted tiene en su corazón es un reflejo de su manera de vivir. Es decir, es notorio en las personas. Estamos hablando de ser firmes, ¿no, hermanos? Escuche. Aquellas personas que no están firmes en la verdad llevan vidas, ¿cómo cree que estén? Mire, inestables. Llevan vidas inestables, preocupados, hermanos, todo el tiempo. No saben tomar decisiones, personas temerosas, porque no están arraigadas ¿a qué, hermano? A la palabra de Dios, de verdad, a la palabra del Señor. Se dejan llevar, hermanos, cuidado.
Y están así porque no tienen una enseñanza de sana doctrina. No hay un crecimiento en madurez. Son como niños fluctuantes, ¿no? Eso nos dice nuestra hermana ahí en Efesios 4:14. Se lo leo, no lo busque, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema ¿de quién? De hombres que para engañar, pues ahí está, hermanos. ¿Qué emplean? ¿Con astucia? La artimaña del error. La firmeza, hermano, de nuestras convicciones y de nuestra vida espiritual está en el alimento sano. Está en la sana doctrina, la que alimenta y nutre nuestra alma, no en el alimento torcido, que es grato al oído. Muchas veces, ¿no es cierto? Y sale la gente con júbilo, pero no hay vidas transformadas, porque no han sido confrontados con su manera de vivir. Y no pasa nada. Y pueden llevar así otros 15 años de cristianos y su vida es exactamente la misma. Tristemente. Tristemente. Sana doctrina, hermanos. Y doctrina torcida. La sana doctrina, hermanos, no es la que nos dice, ven para que recibas un milagro. La Biblia no enseña que los milagros salven. Amén. La sana doctrina no es la que dice, ven y todos tus problemas van a terminar. Vienen más por seguir a Cristo, hermanos. ¿Sí? La sana doctrina, hermanos, no es la que te dice, ven para que ya no sufras. Los apóstoles sufrieron, hermano, y sufrieron hasta la muerte. Hay muchos misioneros que hoy están pagando el precio de su propia vida, hermanos, por predicar al Señor. Ven a Cristo y vas a tener éxito. Lo que Dios desea no es el éxito, sino que vengas a Cristo para que no te pierdas o la gente no se pierda y tenga vida eterna, hermanos. Por eso Pedro nos exhorta aquí a estar atentos y vigilantes. Primero a los Tesalonicenses 5:21, se lo leo, examinadlo todo, ¿y qué? Para que podamos retener aquello que edifica nuestra vida. Todo creyente tiene una responsabilidad, hermanos. Tiene la responsabilidad personal, usted mismo, ¿de qué, hermano? Examinar todo y retener lo bueno. ¿Qué responsabilidad tiene usted? A la luz de las Escrituras. Claro, analizar todo lo que se le diga, absolutamente todo lo que usted escuche en internet, desde un púlpito, lo que alguien le diga en la calle, lo que un hermano, todo analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Todo. Es una responsabilidad, hermano. Verificar y evaluar todo lo que otros dicen acerca de Dios, acerca de Cristo, hermanos. Por supuesto, también lo que yo le enseño. Hay responsabilidad mutua, hermano. No solo mía, sino también de usted. ¿Cuál es? El que usted discierna con lo que usted conoce de la palabra, hermanos, si lo que se le dice es verdad o no. Aquí hay un problema para algunas personas. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Escudriñar, leer. Leer. ¿A las personas les gusta leer? No mucho. Muy poco. Escudriñen las Escrituras, hermanos.
Porque para poder distinguir lo que es correcto de lo incorrecto hay que conocer la palabra, para no caer en el engaño de este mundo. A que lo malo le llaman bueno y lo bueno. Mira, no es malo abortar. Estás en tu derecho, ¿no? ¿Es tu cuerpo? Y tantas cosas, hermano. Ay, no, empodérate, mujer. ¿Cómo que te vas a someter a tu esposo? La mujer tiene que empoderarse ya. Somos iguales. Y en muchos casos superiores. Eso dice el mundo. ¿Sabe qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué dice en ese sentido? El hombre, la cabeza del hogar. Hay un orden. ¿Y qué dice acerca del hombre y la mujer? Que delante de Dios son iguales. ¿Cómo lo dice? Que son coherederas. Así es. La Biblia habla de esa igualdad. Somos iguales, hermanos. Igualitos en valor, en como nos ha Él creado. Solo que hay un orden. Ni más ni menos. Pero ha establecido un orden para que las cosas funcionen como Dios desea. Pero no es el orden que el hombre desea. Ahí se torna un problemón, hermanos. El hombre llama a cosas malas buenas y a las buenas malas. ¿Qué malo tiene que los niños elijan el género que quieran ser? No restrinjan sus libertades, sus derechos. Tienen derecho a elegir, dice el mundo. Cuarto y último, exhortación, hermano, que nos lleva a vivir correctamente mientras Cristo, ¿qué, hermanos? Mientras Cristo viene. Crecer en nuestra madurez. El apóstol aquí termina la enseñanza y la carta, hermanos, de manera magistral, con una exhortación que trae grande bendición, hermanos, a la vida del creyente. Y aquí está la clave. Aquí está la clave para crecer espiritualmente, lo cual es una tarea de todo creyente. Dice aquí 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, dice, en cambio, crecer en qué, crecer en qué, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El creyente, hermano, debe crecer en la gracia, es decir, en la esfera del favor inmerecido que viene de Dios. Sabemos, hermanos, que como creyentes, por la gracia de Dios, fueron perdonados nuestros pecados. ¿No es cierto, hermanos? Por el sacrificio de Cristo. No lo busque, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Es la esfera, el ámbito de la gracia de Dios. Y también, hermanos, sabemos como creyentes que debemos tener comunión. Ese crecimiento espiritual viene a través de la comunión con Cristo. ¿Por medio de qué, hermano? Mire, la oración y la palabra de Él. Este es nuestro alimento. Es por medio, hermanos, de la Escritura que podemos aumentar nuestro conocimiento acerca de Cristo. Escudriñar las Escrituras, porque ellas, ¿qué, hermano? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? Del Señor. Escudriñar las Escrituras. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? En la vida del creyente cuando estudia la Biblia y con ello conoce más profundamente al Señor, ¿sabe qué va a pasar? Va a vivir correctamente, como es digno del Señor. Le va a agradar en todo lo que haga.
y va a llevar fruto. Eso lo dice Colosenses 1, 9 y 10. Se lo leo, hermanos. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está el propósito. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué vamos a conocer más al Señor? ¿Para tener solamente un acervo cultural o un conocimiento intelectual? No, dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar digno del Señor? ¿Agradándole en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En esta medida, hermanos, en la medida en que estudiamos más su palabra, en esa medida vamos a crecer en madurez y en conocimiento del Señor. Pero también con ello estaremos preparados y capacitados para no ser engañados de falsas doctrinas. Pedro termina con una doxología. ¿Alguien sabe qué es una doxología, hermano? Ya lo hemos enseñado. ¿Alguien recuerda? Una doxología, en términos muy generales, es una expresión de alabanza a Dios. ¿Sí? Expresión de alabanza. Una ofrenda de adoración de nuestros labios, de admiración por lo que Él es, por sus atributos, por su amor, por su perdón. Es exaltarlo a Él, hermano, en adoración. Por eso dice esta doxología: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay muchas doxologías en la Escritura. En los Salmos, le leo muy rápido, Salmo 105:1. Maravillas de Jehová a favor de Israel. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Esa es una doxología, hermanos. Esto es algo tremendo, hermanos. Pedro nos está recordando cuál es el sentido de nuestra vida como creyentes. ¿Sabe cuál es el sentido de nuestra vida, hermanos? Adorarle, honrarle, para siempre. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos, la única conclusión a la que se llega, por supuesto, en esta doxología es que Jesucristo es Dios y Señor. Y a Él tenemos que honrarle mientras Él regresa, porque Él ha prometido venir, hermanos. Él está esperando que seamos luz en esta tierra, ¿sí? Y sal también, hermanos. Él nos ha dejado aquí para eso, para proclamar las virtudes de aquel que nos rescató. ¿De dónde, hermanos? De las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios espera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Como creyentes, Señor, agradecemos tus exhortaciones, Señor, porque es a través de ellas que sigues formando nuestra vida, que sigues formando el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por tu paciencia, porque es muestra de tu amor, Señor, de tu misericordia para con nosotros, pero también para con aquellos que aún no rinden su vida a ti, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros familiares, Padre. Tú sabes quiénes son, conoces sus vidas, tú los creaste, tú les permites el aliento cada día, Señor. Hoy oramos, Señor, recordando que tú eres paciente, Señor. Hoy oramos, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de sus vidas, Señor. Sigue siendo paciente, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en ellos, Señor, para convencerlos, Señor, para que vengan
a la luz, Señor, que eres tú, Padre. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos para ser diligentes como hoy lo estudiamos, Señor. Ser diligentes en santificarnos mientras tú vienes, Señor. Gracias por tu paciencia que nos alienta a seguir compartiendo el Evangelio para que más personas, Señor, se salven. Ayúdanos a que mientras regresas, Señor, podamos permanecer alertas, Señor, a las falsas enseñanzas, para permanecer firmes en la sana doctrina, Señor, en tu palabra que es verdad, Señor, y podamos así crecer en tu gracia, Señor, y en el conocimiento de ti. Gracias, Dios, por este tiempo. Llévanos en tu paz, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.